buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico de aquellos temas que son relevantes para la comunidad. En esta ocasión vamos a hablar del informe, pero no se vaya, no se asuste, del informe del presidente Enrique Peña Nieto, pero ni vamos a hacer la apología ni vamos a hacer el desglose ideológico. Vamos a tratar de hacer un esfuerzo por hacer la glosa de este informe desde una perspectiva estrictamente periodística. ¿Y esto qué quiere decir? Pues profesional, objetiva, sustentada en hechos, en información corroborada, fidedigna, para que usted entonces tenga su propio criterio y pueda juzgar si efectivamente esas glosas ideológicas tienen razón de ser o no. Porque usted sabe, algunos dicen que es el gran transformador del siglo XXI de México, el gran reformador, otros dicen que es el gran traidor, otros dicen que es el gran inútil, y eso no dejan de ser frases huecas cuando no se contrastan con la realidad. Por esa razón opté por hacer esta glosa periodística y para ello invité a un destacado periodista aquí en Chihuahua y con prestigio nacional, Alejandro Salmón. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias. Él colaboró conmigo en el diario, el suplemento de economía, y como mucho esto tiene que ver con la realidad económica, pues por eso es un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Con esta realidad económica que no admite mucha discusión de esta ideológica, de que si es el gran transformador o es el traidor. Sacas el resultado y ves que el país no se movió. A los hechos, ¿verdad? Sí, el país no se movió. Punto, porque fíjate, esto es importante. Yo creo que, y lo comparto con nuestros televidentes, yo siempre he dicho que para saber la identidad de algo y ubicar la naturaleza de algo, tienes que compararla. Porque si te ves nomás a ti mismo en el espejo, pues entonces no te vas a comparar con nada. Entonces yo me puedo creer el hombre más alto del mundo, pues porque no me comparo con ningún otro. A lo mejor me comparo con el taburete que tengo al lado, digo, estoy muy altote, ¿verdad? Cosas de estas. Siempre tiene que compararse las cosas para que podamos descubrir realmente cuáles son los indicadores reales de esa cosa que estamos analizando. Y creo que en la cuestión del informe pasa lo mismo. El informe se puede, desde luego, desglosar desde el punto ideológico, como decimos, si estás a favor o en contra de las reformas, de las 11 reformas estructurales. Desde el punto de vista político, de los niveles de popularidad o no popularidad, y si esto se va a traducir en que va a ganar las elecciones 2015 o va a perder. Ese es otro escenario en el que también se puede hacer una glosa. Pero a mí me interesa el hecho de hacer la glosa de lo planteado en términos de su informe de la realidad del país con la realidad, con los hechos. Lo que él percibe, cuál es la realidad del país con la que nosotros vivimos. Esa es la glosa que yo quiero que intentemos hacer. Y empezaría por esto. ¿Cuál es la diferencia? Porque también me llama mucho la atención eso, que digan, el presidente de la República va a dar su segundo informe de gobierno es el informe del estado que guarda la Administración Pública Federal. Pues sí y no, porque en realidad el informe, desde mi perspectiva, va más allá. Es el informe del estado que guarda la nación. Exactamente. ¿Verdad? Sí. Y cuando nos referimos a la nación, pues entonces estamos hablando de sus habitantes, de su territorio, de su entorno, de los tres poderes, de todo, no del poder ejecutivo exclusivamente. ¿Estás de acuerdo con eso? Sí, no es un corte de caja. Exactamente. Que aquí parece que de eso se trata. Es decir, miren, ingresó tanto, gastamos tanto, hicimos estos kilómetros de carretera, estas autopistas, estos hospitales. No, como se estila en otros países, Estados Unidos es el ejemplo más cercano, el presidente sale a informar cómo está la nación. Y en lo relativo a la administración, se lo entrega al Congreso, el Congreso lo divide en comisiones y ahí se agarran a la discusión. Ya irán llamando a discutir, incluso en España llaman a cuentas al propio jefe de gobierno para que explique los números, las cuentas, etc.
Pero lo que informa el jefe de Estado es cómo está el país. Y eso es lo que no informó el presidente Peña Nieto. Da, sí, su corte de caja, muy común, muy al estilo de un presidente mexicano, así lo hacen. Da, o más o menos la tercera parte de su informe es a futuro, es lo bien que nos va a ir con Una las vez que se reformas aterricen las reformas Así es, estructurales. sí. Si recordamos el sexenio de Salinas, pues también era muy a futuro su informe, ¿no? Vamos a entrar al primer mundo con los tratados internacionales, pero no hay un detalle de cómo está la situación de violencia, de inseguridad, las percepciones de inseguridad que ha captado el propio INEGI. ¿Sí? Ya no son pláticas de café, ¿no? El INEGI las ha medido. ¿Cómo está la calidad de la educación? ¿Qué seguimiento se le dio a las encuestas educativas? No se le dio ningún seguimiento. ¿Sí? ¿Cómo están las zonas más marginadas? Yo no oí esa lectura, ¿verdad? Yo no oí ese retrato de cómo está el país, no su administración. Yo no dudo que tenga buenas cuentas en su administración, que le salieron bien y sus cuentas de balance están correctas. No dudo que le salgan bien, pero eso a mí no me dice nada. Así es. A mí no me dice nada. Si me preguntas como ciudadano, pues yo sigo viendo la misma infraestructura, los mismos problemas en la calle y algo que es muy grave, una desconfianza de la sociedad y una desconfianza del consumidor muy grave, que es lo que tiene detenida la economía. Eso es algo que no tocó el presidente. Y que son indicadores reales, Así medidos por las propias instancias de los índices de consumo, para hablar de eso. ¿Qué es un indicador básico del comportamiento de la economía, en cualquier país? La gente quiere o no quiere gastar, punto. Y regularmente cuando no quiere gastar, el INEGI publicó en junio, creo, la encuesta de confianza del consumidor, estaba muy baja. Y la principal respuesta es porque no tengo seguridad de conservar mi empleo. Y otra respuesta también es que antes podía comprar 10 naranjas y ahora no puedo comprar. No me alcanza. No me alcanza, sí. Si antes podía comprar 10 artículos, ahora más puedo comprar 3. Entonces, eso que es lo que mueve la economía, que es el consumo, está abatido y está medido además. Yo a veces pensar que el INEGI es el adorno más caro que tenemos en este país, porque hace unos estudios y nos saca unas radiografías que pueden tener su margen de error, no digo que no, pero no derivan en ninguna política pública, en un cambio de decisiones. Ahí está la encuesta en educación, no ha derivado en nada. Es más, búscala en la página de la SEP y no la encuentras. Así de ese tamaño es la Yo creo que la ni siquiera la han revisado. No. Mejor otras organizaciones civiles de motu propio, con sus recursos, no sé, han hecho análisis y nos han mostrado cuál es el estado de una de las áreas más importantes de cualquier estado, que es la educación. Y es una radiografía que no presentó el presidente. No dijo nada. Dijo que ya se hizo la encuesta, sí, pero ¿cuáles fueron las decisiones que se tomaron a partir de la ¿Cuáles fueron los resultados y qué política pública se va a establecer para corregir? Para decirlo en lenguaje de la calle, eso, ¿Y qué cambió para mí? Así es. ¿En qué me mejoró a mí la forma como camino por la calle? Nada. Como suele suceder en estos informes de las últimas décadas, cuando los presidentes, los últimos, han querido hacer grandes reformas, las anuncian con bombo y platillo, y a la mayoría de la gente no nos dice nada. Quieren pasar a la historia y no resolver el presente. Vamos a una pausa y regresamos con una glosa ya tema por tema, porque creo que Alejandro ubicó 3 y yo quisiera empezar por el que estaba comentando, el de la economía, pasamos al de la seguridad y otro tema que yo introduzco en esta agenda, el de la falta de transparencia, los niveles de corrupción que se están viviendo, porque creo que esto pone en entredicho todo el entramado institucional, jurídico, la confianza misma de los inversionistas, de los consumidores, y tiene a la economía en buena medida paralizada. ¿Te parece que veamos estos temas?
El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Nací en el corazón de Chihuahua, con cimientos fuertes, orgullosos. En lo más profundo de mí, nació la universidad, alegre, luchadora, noble. En mi interior, he escuchado arengas, discursos revolucionarios, cuna del pensamiento universitario. Por mis ventanas, escucho a mi ciudad, observando el devenir de Chihuahua, y con él, el de mi universidad. Aquí se escribe su historia, se transforma y se nutre de quienes han dirigido sus destinos desde su origen. Con amor, florece en mí la cultura y el arte, el pensamiento y la voz de quienes con orgullo le dan sentido a mi existencia. Los universitarios. Orgullo de ser Watch. Este segundo segmento de esta entrevista con Alejandro Salmón, periodista, analista también en el área económica, pues lo quiero centrar en primer término en la economía, que finalmente es el eje fundamental para evaluar el estado que guarda una nación, cuál es su situación económica, cómo vive su gente, qué niveles de empleo tiene, cómo crece su economía, cuál es su ingreso. Y quiero darte como referente algunos datos que me llamaron mucho la atención, que es un análisis comparativo de un organismo, iba a decir oficial, pero no, ya es descentralizado, Coneval. Coneval, así ¿verdad? es, sí. Que ilustran muy bien cuál es la situación, por un lado, de lo que es la situación de la gente, del trabajador. Y empezaría por hacer el indicador que me llamó la atención, cuál era el salario mínimo, el salario mínimo. En 2012, en diciembre del 2012 estaba en 60 pesos con 75 centavos. A diciembre del 2014, o sea, 2 años después, subió a 65 pesos con 58 centavos. Esta es la Comisión Nacional del Salario Mínimo. El poder adquisitivo, ¿en qué se traduce esto? ¿Verdad? En términos de cifras en pesos mensuales. Bueno, en el 2012 esto significaba en el cuarto trimestre un ingreso laboral, familiar, de 1.592 pesos. En el segundo semestre del 2014, ese ingreso mensual en pesos, laboral, es de 1.516 pesos. O sea, se perdieron 80 y tantos pesos. Estas son las cifras de Coneval. Estás hablando de términos absolutos. Absolutos, sí, absolutos. Sin tomar en cuenta el factor inflacionario, que eso nos baja en términos brutos. ¿sí? Y otro factor que tiene que ver, además de importante en la vida de la gente, es, pues si tiene empleo o no tiene empleo. Y la generación de empleo no es un asunto de estadística, de política, es un asunto de vida de los ciudadanos, sí. de calidad de vida. En diciembre del 2012, la desocupación, la tasa de desocupación era de 4.47% del total de la población económicamente activa. En julio del 2014, o sea, hace un mes, esta subió a la tasa de desocupación a 5.47%, es decir, un punto porcentual. Estos son datos del INEGI. Así es. ¿Qué nos puedes, cuál es tu reflexión respecto a esto? Y todavía peor, estos datos del INEGI los he ido siguiendo, los publica cada mes. Volvemos a lo mismo, parece que están de adorno, porque no se ve una reacción. Es muy generoso el informe del INEGI, te habla de un desempleo del 4, del 5% en este reciente informe, pero es que más de la mitad de esos empleados son informales. Aparte. Son informales. Así es. Una proporción muy grande de ellos no gana el mínimo. Entonces trabajan más de 48 horas. O no perciben salario, los que trabajan en negocios familiares o claro. Agricultura. ¿verdad? Entonces, vista la cifra de desempleo así en seco, no te dice mucho. No te dice mucho si dices, caray, sí, se subió. De todas maneras subió un punto. Se subió un punto. Y luego después la propaganda oficial te quiere comparar con Estados Unidos o con España y dice, mira, España tiene el 20% de desocupación. Sí, pero menos más que aquí
para medir el empleo me estás incluyendo a cualquier persona que le preguntes, oiga, ¿usted hizo algún trabajo? Sí, hizo un trabajo. En la semana que pasó, sí. Puede ser un limpiavidrios, puede ser una trabajadora doméstica, un vendedor de jícamas, en fin. Sí. Más de la mitad de la población, por lo tanto, no tiene seguridad social, no hace ahorro para el retiro, no tiene crédito para vivienda. Entonces, esta cifra amerita... Se desglose. Y un 8% de los que están empleados están buscando otro trabajo. Así es. No les alcanza. Están haciendo lo que le llama el INEGI un factor de presión. Es una masa de presión. Así es. Tengo trabajo y quiero otro. ¿Sí? Y le hago competencia al que no la tiene, porque una persona que está activa es más probable que se contrate que una que no, que anda libre. Entonces, esto, ¿qué pasa? En el informe te van a decir, traemos una tasa de menos de un dígito de desempleo, muy por debajo de Grecia, de España, de tantos miembros de la OCDE, incluso por debajo de la tasa de Estados Unidos, que anda en el 9%. Sí, pero el intestino, ¿cómo está el interno? ¿Cómo está por dentro? La masa crítica de trabajadores, que como bien dices, por ahí podemos empezar. Sí, porque ese es el día a día, ¿no? Ese es el día a día. Y tiene que ver con esto, mira, estos indicadores, yo los di así globales, sencillitos, para generar esta reflexión. La realidad, y creo que el propio informe de Peña Nieto lo asume de manera explícita, o implícita, perdón, no explícita, pero sí implícita, de que la economía de México está estancada. Es decir, en lo que va de su administración, la tasa de crecimiento ha ido a la baja. Se la dejaron en 4.2%, algo así, ya vamos en 2.50 y tantos según las últimas expectativas de los expertos que consultó el Banco de México. Si bien nos va. Y la realidad nos dice que vamos a terminar otra vez por debajo del 2%, entre 1.7 y 1.8%. ¿Qué significa esto? Pues un estancamiento. Pero la economía se puede estancar, pero la población sigue creciendo. Sí, y la inflación también creció. Baja el empleo, baja el poder adquisitivo, no crece la economía, pero crece la población, crece el precio de los artículos. Entonces, ¿en qué se traduce esto? En pobreza, desigualdad. Me llamó mucho la atención el dato que él mismo dio en su informe, donde dice, hemos invertido 75 mil millones de pesos en desarrollo social, para cuando estaba hablando de cambiarle el programa de oportunidades a Progreso, ¿verdad? 75. Sin embargo, el nivel de pobreza es igual proporcionalmente hace 3 décadas. Entonces tú dices, espérate, que un presidente te esté diciendo que invirtió 75 mil millones de pesos en no sacar al pobre. Que sigue igual que hace 3 décadas. Bueno, ¿qué le hiciste al dinero? Como nos dirían en la casa. Como nos digo, ¿en qué lo gastaste entonces? ¿Verdad? Sí. Me estás viendo la cara, o qué hiciste, por no qué está así la situación. En otra cosa. Bueno, nos lo dirán eso en la casa. Así es. Para bajar esto a la realidad cotidiana. ¿Cómo que te gastaste 75 mil millones de pesos y yo veo a este pobre igual de amolado? Traemos las mismas o peores tasas de pobreza que antes del Tratado de Libre Comercio. Y recordarás la discursiva del Tratado de Libre Comercio. No, hombre, esto iba a ser Suecia, caray. Sí. Y nos dieron 25 años de plazo, ya pasaron 22. Sí, no, pues el 94. Perdón, ya pasaron 20, de que entró en vigor el 1 de enero, y pues estamos igual o peor que en tiempos de Luis Echeverría. Pero además tiene 2 años con un programa que se llama la Cruzada contra el Hambre. Así es. Bueno, lo anunció hace 2 años, tiene en vigor como 1 más o menos, unos centavos. Y tú vas a las comunidades alejadas de la sierra y ni siquiera conocen o saben de qué estamos hablando. Hasta te voltean a ver raro, así, pues, que trae, ¿qué es eso de la cruzada? Los mejor informados, los que más cerca han estado del programa de la Cruzada contra el Hambre, son a los que les han dado un formulario para que lo llenen. Es lo más cerquita que está en un programa de la Cruzada contra el Hambre. No les ha llegado un plato de frijoles. Nada.
Y estamos hablando de regiones donde, vaya que hay hambre, ¿no? En las zonas Claro. rurales de Chihuahua. Pues, ¿cuánto costó? No traigo la cifra. ¿Cuánto costó la cruzada contra el hambre? No sé, pero seguimos igual de hambreados, ¿eh? Seguimos igual de hambreados. Ahora, esto del crecimiento, que también no deja de ser un número macro, y que muchas veces a la gente no le dice gran cosa. Que dices, bueno, sí, el país creció, pero yo soy igual de amolado, ¿sí? Porque el crecimiento, la estructura económica del país sigue establecida para que sean unos monopolios los que se queden con el ingreso El del que país. sigue funcionando, sigue funcionando. Sí. De que hay producción de riqueza, hay producción de riqueza. De que esta sigue igual distribuida desigualmente en forma cada vez creciente, también es innegable. Entonces, al revés, se va polarizando. Y esto lleva a una situación que creo que retrata muy bien lo que estamos diciendo. Se están conservando los indicadores macroeconómicos, eso algunos con alfileres, pero la realidad cotidiana, la economía familiar, la microeconomía, lo que es la vida de la gente, no ha mejorado ni siquiera medio punto porcentual. Vamos a una pausa y regresamos con otro aspecto de esto que se deriva de esta situación económica. London Café, un lugar para disfrutar. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Participa y gana en el sorteo superior de este viernes 10 de octubre. ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ahora sí, la suerte está en tus manos. ¡Orgullo de ser guar! El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. La gran pregunta que todo el mundo se hace es, bueno, ¿por qué a pesar de que se ha logrado el presupuesto más alto de la historia de un presidente, 4.5 billones? O sea, eso es algo que no tenía precedente alguno. ¿Por qué si logró concitar la unión de las distintas fuerzas políticas que le aprobaron una reforma fiscal que le proporciona mayores ingresos? ¿Por qué si no estamos en una situación de crisis internacional como la que vivimos en el 2008, por ejemplo? ¿Por qué la economía no crece? ¿Cuáles son los factores? Algunos analistas han señalado, bueno, primer término, se ha ejercido mal el gasto. ¿Tú crees que esto se puede ubicarse a destiempo y mal gastado? Es que no sé si decir mal o no se ha ejercido. ¿O no se ha ejercido? O no se ha ejercido, porque hay programas anunciados incluso desde el año pasado que todavía no están. Voy a poner un ejemplo muy sencillito que tenemos a la mano, el aeropuerto de Krill. Es cierto, hay un recurso judicial, hay un amparo que impide que continúe la obra, pero si no estuviera ese recurso, acaban de soltar los 200 millones apenas la semana pasada. Digo, lo soltaron en el diario oficial de la Federación. Yo no sé si ya llegó a las cajas del gobierno. Al menos Sí, estamos hablando de septiembre. Esto se publicó la semana pasada. Si por el estilo está el resto de la ejecución de obra, ¿qué va a pasar? Pues lo que ha pasado en los últimos años, que sueltas el dinero después del segundo semestre y no alcanzas a ejercerlo. Y hay subejercicios. Hay subejercicios gigantescos, después no sabes dónde quedó el dinero del subejercicio y por lo pronto pues ya no hubo construcción, ya no hubo contratación de personal de la construcción, que es un sector que detona fuertísimo, ¿verdad? La economía, porque está Así es. transversal a muchas otras Así actividades es, económicas. así es. No la terminas, tienes dinero mal usado porque está empezada la obra pero no utilizable. Es el caso del aeropuerto de Krill, que
repito, ahí hay un factor judicial, pero es un aeropuerto que ya está para funcionar. Ya está hecha la pista, está hecho todo. Otra vez, por no cubrir las formas, está detenido. Pero aparte hay un amparo de las comunidades Sí, indígenas porque no fueron porque no objeto se de la cubren consulta las- previa e informada Ajá. que constitucionalmente. ¿Qué es lo que va a se pasar debe. con otras obras que están pasando por la sierra? Ajá. Como no están cubriendo con la obligación constitucional de consultarles a los indígenas, vas a ver que al rato se van a detener gasoductos, carreteras y demás. Porque no están cumpliendo. No están cumpliendo. Y ahí vamos a tener otra vez dinero parado, como lo tenemos en Krill. Estoy poniendo ejemplos que No, tenemos pero aquí están muy buenos cerquita. porque son las que nos permiten tenerlos como referencia. El puente Tornillo Guadalupe es de carcajada, de veras. A mí me daría pena. Apenas en agosto de este año, el gobierno federal liberó el terreno para que se construya el puente. Nada más que los norteamericanos terminaron su parte hace 8 años. Ellos, del lado gringo, ellos se hacen burla de sí mismos y si construimos un puente de ninguna parte, el puente de James Bond, en fin, le tienen ya una serie de apodos porque dicen, pues, ¿A dónde llega? solo ¿A dónde Indiana se- Jones podría brincar ese puente. Es increíble. Y ese puente ha aparecido en los presupuestos de egresos desde el año 2004. Y apenas le dieron terreno, no digamos recursos. Terreno. Le dieron terreno para que construyeran. Entonces, ¿que está mal utilizado? No, es que ni siquiera está utilizado el recurso. ¿Y de qué sirve entonces que nos hayan aumentado los impuestos, que nos hayan complicado la operación, porque nos la complicaron? Claro. ¿Verdad? Que hayan aumentado tasas del impuesto al valor agregado en la franja fronteriza, si a final de cuentas esto no se tradujo en un mayor gasto público que fuera detonante de la economía. No sirvió de nada. Me decía un amigo comerciante, dice, estoy vendiendo lo mismo, pero gano menos porque ahora pago Claro, más. pues, el margen de utilidad se reduce Sí. porque la carga impositiva es mayor, porque el nivel de consumo es menor. Pues eso Claro. es una lógica de mercado muy... Y este dinero de más que doy al Estado no se está traduciendo en que haya más gente con chamba y me venga a comprar más. Eso es a lo que me refiero. Exactamente. O sea, hay una operatividad que lo puede ver la gente en la calle, no necesita que se lo desglose uno de estos Claro. genios analistas financieros. No, lo puedes ver en la calle. Y la gente te lo dice en la calle. ¿De qué Y más? aparte, aunado a esto, le agregas otro factor, porque lo cierto es que el recurso se empezó a programar en el segundo semestre, aunque se dijo que se iba a iniciar inmediatamente, Sí. pero aunado a esto, se obligó a las entidades federativas, en este contexto de recaudar más, de austeridad, separaron muchos de los recursos federales de las partidas, que de alguna manera solventaban pues esa pasividad en la inversión productiva, para decirlo así. Entonces, y no solo eso, sino se obliga y empiezan a despedir gente. Y por miles, por cientos al menos. No, sí. Y no solo en Chihuahua, sino No, fue una política una nacional. política nacional. Así es, se las impusieron a los gobernadores. Bueno, esto también tuvo un impacto y tiene un impacto directo en lo del crecimiento, ¿no? Claro. No puedes decir, corro 1000 personas y esto no impacta. Pregunta a los comerciantes del centro cómo están de contentos, porque hay 1000 trabajadores de gobierno menos saliendo de las oficinas para ir a comprar. Y pregúntale a esa gente, a sus familias, cómo están de felices, porque ya los corrieron. Ya los de los estacionamientos, que antes no encontrabas un lugar y ahora te Y ahora, vas a hacer lujo de no, escoger no. 2, 3, el con sombrita, porque Ajá. ya no hay la Te cantidad. salen al paso los franeleros, pásele por favor, oiga, voy de derecho, no le hace, entre. Sí, porque ya no ves al centro congestionado. Entonces son detalles que te van dando. Pero que es un reflejo de esto que Reflejo, estamos hablando. claro. Y qué es lo que le dan, lo ilustran en la vida diaria. Pero además, esto de los recortes presupuestales, ¿a quién cortaron? En general, no estoy hablando nada más de este gobierno, a personal operativo. Claro. No cortaron subsecretarios, ni directores de área, que ahí es donde estaba la merma, como dicen en el abarrote, ¿no? Ahí es donde estaba el gran boquete presupuestal.
no en el personal de ventanilla, en la secretaria, que es ahí donde le pegaron. Entonces, ahora tienes a gente que era de clase media, ya sin dinero y por consiguiente pues ya bajó de categoría económica. Y son personas que casi toda su vida se la pasaron en una oficina de gobierno y por consiguiente hicieron muy pocas relaciones. Claro, Y no les va a tienen costar otro- mucho trabajo No, ubicarse claro. en un Es empleo. complicadísimo. Es muy complicado. Y esto yo lo quiero asociar con otro elemento. Yo creo que yo quise abordar esto del ejercicio del presupuesto, este gigantesco presupuesto a destiempo, o alguno ni siquiera se ha ejercido, ni siquiera se ha aterrizado, se ha bajado, este plan de austeridad, y agregaría otro elemento a esto. Digo, porque estas dos cosas le quitan validez al argumento de que la economía no se ha reactivado, fíjate, porque Estados Unidos pues apenas está empezando a despuntar su economía. Entonces, pues me parece ilógico este razonamiento, porque en la crisis global financiera no estuvimos en esa situación, tuvimos problemas en las bolsas, en la macroeconomía, en la apreciación de nuestro peso, en lo que tú quieras, pero no se reflejó en este estancamiento económico tan terrible como está Si viendo eso ahora. fuera, entonces no estaría creciendo el empleo relacionado con la industria automotriz que están teniendo Juárez y Chihuahua. Que hay unos buenos registros, hay unos incrementos considerables. Este año ya va en 29,000, creo, plazas nuevas, generadas básicamente por el sector maquilador relacionado con la industria automotriz, con salarios de mediano para abajo, por cierto. Pero te habla de que sí, hay una reactivación de ciertos sectores de la economía de Estados Unidos. Entonces, ni siquiera ese pretexto nos queda, ni siquiera. Ahí hay un sector como es el automotriz, del que depende en gran medida la industria nacional, ¿sí?, que ya se está moviendo, Ujú. y nosotros no. Así es, exactamente. No nos estamos moviendo, seguimos en las mismas. Antes, no sé si te acuerdas, poquitos años atrás, le echaban la culpa a la sequía. Ujú. Es que la sequía, no hubo producción agrícola, impactó tal y cual. Bueno, pues hace unos años hubo lluvias muy fuertes y más o menos se llenaron los acuíferos. Ahorita ese no es un grave problema, tampoco. Entonces, ¿cuál es el problema? Yo no veo una voluntad de... Que no hay una política Una económica, política, ni así en es. el área agropecuaria, ni en el sector industrial, que estimule, fomente o fortalezca el mercado interno. Vamos a una pausa y regresamos con este tema porque sigue siendo interesante, pero no hay que solo que compararla con Estados Unidos o con lo que era hace 2 años la economía, sino cuál es el índice de competitividad que con todo y reformas, todo y promesas, tiene actualmente México, porque creo que ese es un dato extraordinario. El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Al inicio de esta conversación dije que para evaluar había que comparar. Y uno se puede comparar con el pasado, por ejemplo, con administraciones pasadas, que a los gobernantes les encanta mucho eso de compararse con su antecesor, ¿verdad? Quién sabe por qué razones, pero siempre lo hacen así. O bien, generar expectativas y compararse a futuro con lo que se generará supuestamente en sus obras. Pero hay otros indicadores para evaluarse, que es medirse en relación en tiempo real con lo que está ocurriendo en otros países. Y acaba el Fondo Mundial, Foro Monetario Internacional, de hacer una evaluación de los índices de competitividad de 144 países. En algunos nos va relativamente bien, y estoy hablando bien, que nos coloca donde uno es avanzado y 144 es muy bajo, nos coloca en los lugares entre el 25 y el 50. Eso, Y ahí es donde nos va bien. ahí más o menos. Pero quiero destacar los rubros donde nos va muy mal y estamos en los últimos lugares. Y uno de esos que es prácticamente penoso,
porque del 144 estábamos en el 143 en materia de seguridad. En penúltimo lugar. Es decir, ¿por qué lo relaciono con el índice de competitividad? Porque cualquier inversionista, como cualquier persona, ¿verdad?, pues quiere tener garantía de que su vida, sus bienes, su patrimonio van a ser salvaguardados, protegidos, ¿verdad?, por el estado donde va a invertir. Bueno, pues México, con todas las promesas de apertura energética, en telecomunicaciones, en todos los campos sabidos que ofrecen márgenes de rentabilidad muy altos, etcétera, la inversión extranjera es escasa porque tenemos un muy bajo índice de competitividad en esa materia de seguridad. En educación, te agrego el otro, ¿verdad? En corrupción, que ese es otro índice también que nos tiene hundidos, nos resta competitividad, en desarrollo tecnológico y ciencia, particularmente en lo que tiene que ver con la cibernética y con las matemáticas. Entonces, estos indicadores y poder adquisitivo son los que más bajo nos tienen en términos competitivos con los otros nacionales. ¿Y por qué digo que conviene evaluarlo y compararlo? Porque ahora todo se dice que hay que compararlo, como tú decías, no, pues con España o con eso. Sí, pero nomás nos comparamos con ellos cuando nos conviene, y cuando no nos conviene, decimos, uy, mira qué gacho está Kenia, ¿verdad? Así es. ¿Sí? Así nos gusta. ¿En qué se deriva? Vamos a abordar el tema de la seguridad y la corrupción, porque me parece que son dos temas importantes. ¿Qué impacto social en la narrativa de este gobierno se ha modificado? Efectivamente se han bajado algunos indicadores delictivos, no en todo el país, es falso, en algunas regiones, en otras regiones se han incrementado. En particular, se ha puesto énfasis en los que más alto impacto tuvieron en el sexenio pasado, que son los homicidios dolosos, el asalto violento. El asalto violento, y esos se han bajado. Sin embargo, otros dos que son de alto impacto, como el secuestro y la extorsión, van al alza, dicho por el mismo sistema, el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Van al alza, y el robo patrimonial, para decirlo así, con violencia, también se ha incrementado. ¿Qué te refleja esta situación? ¿Qué te dice? Bueno, ahí, como bien dices, habría que ser relativo, decir con relación a qué. Ha bajado con relación a qué. Siempre nos estamos volteando a ver con el 2010, que fue un año atípico, un año de guerra. Todas las organizaciones delictivas entraron en guerra, entre ellas y contra el Estado mexicano. Entonces, los números delictivos de ese año no se comparan con nada, ni siquiera con 2009 o 2008. Pero si comparas las cifras de hoy día con las del 2007, estamos muy por encima, pero muy por encima. Aquí en Chihuahua, por ejemplo, en el 2007 hubo, cierro cifras, 700 homicidios. Ahorita ya llevamos 700, y todavía nos acaba el año. Entonces, nuestros indicadores... En el 2005, si mal no recuerdo, fueron 506. Bueno, en todo el estado. Acabo de encontrarme una nota de la época en la que muere Amado Carrillo, que recordarás que se desata una declaración que hace el entonces procurador de Chihuahua, Arturo Chávez Chávez, dice que le preocupa que lleguemos a 400 homicidios en el año, cuando nos llegamos a tener en un mes en el 2010. ¿Dónde nos tienen ubicadas las organizaciones, las instituciones que miden la seguridad? Nos tienen junto con Honduras, con Venezuela, sí, con Nigeria, siempre con unidades de medida relativas, proporcionales al número de habitantes. Sí, por casi 1,000 habitantes, que es una unidad de medida válida y usada, universal. Sí. Ahí estamos con ellos. ¿Sí? Luego te comparas con países europeos de mediano desarrollo, con Croacia, con Polonia. No, pues estamos lejísimos. Ya no hablamos de Noruega o Suecia. Entonces, por muy atractivo que pueda ser el país, ¿cómo le hago para convencerte que te vayas de gerente a México, a Nuevo Laredo, a Matamoros, a Tijuana? Ya no se diga a Michoacán, a Morelia, a Zitácuaro, porque te voy a abrir una industria, una planta industrial en el puerto de Lázaro Cárdenas, vete de gerente. Oye, no, pero ya la traes contra mí, ¿no? Los indicadores de corrupción
igual, y estamos hablando, comentábamos ahorita en un corte, que siguen siendo elevadísimos los indicadores de corrupción, pese a que ya tenemos 10 años con un organismo de transparencia, Así es. que cuesta muy caro, por cierto, que es el IFAI. De poco ha servido que estén accesibles algunas cifras y sueldos y tal en los portales de internet. Si seguimos teniendo líderes sindicales que tienen yates, autos deportivos y cosas así, no sirve de mucho. Aquí tengo unos datos a propósito. Mira, el índice de percepción de la corrupción, según Transparencia Internacional, México ocupa el lugar de los países más corruptos de 174 en 105. Vamos en la misma escala, donde uno es No los estamos menos. en los 100 primeros. No. Y luego, este dato me llamó mucho la atención. Empresas afectadas por fraude, porque estamos hablando de los índices de competitividad. En el 2011-2012 fue el 59%. Del 2012 al 2013 subió a 63%. Empresas que reportaron pérdidas por soborno y corrupción. En el 2011-2012 fue el 15%, en el 2012 al 2013 el 25%. Y ya en la estructura pública, social, privada, los niveles de corrupción pues son terribles, porque esta es una escala de 1 a 5, donde 1 es nada corrupto y 5 es muy corrupto. Y ahí te va, fíjate nada más, estoy hablando del 2010 y del 2013. En el sector público, en el 2010 se evaluó por el barómetro global de corrupción, se consideró el sector público en México en 4.2, casi llegando al 5. En 2013 subió a 4.5. Casi le llegamos. Casi le llegamos. Los partidos políticos que andan haciendo sus consultas ahora, que deberían autoconsultarse, ¿qué imagen tienen los ciudadanos de ellos? En el 2010 tenían 4.4% de nivel de corrupción y subió en el 2013 a 4.6%. El sector privado no se salva. Estaba en 3.3 en el 2010 y subió a 3.5. No, anda muy bien, querido. La policía, de 4.4 en el 2010 pasó a 4.6. El Congreso, de 4.2 a 4.3%. O sea, estamos arriba de la media en índices de corrupción. Al techo. Bueno, entonces, y esto tiene un impacto en la competitividad y por lo tanto en la economía y por lo tanto en la inversión terrible. Y por lo tanto en la calidad de vida. Así es. ¿Sí? Porque sí, a lo mejor te cuesta más operar en un país de mediano desarrollo, Austria, una cosa así. País de estos que no son superpotencias económicas europeas, pero que operar en México, donde sabes que tienes que pagar sobornos por aquí y diezmos por allá y tienes que duplicar tu cinturón de seguridad porque hay asaltos, porque hay esto. Así es. Entonces, ¿dónde nos coloca? Ya no digamos con países europeos, con otros países de América Latina. Nos coloca fuera del alcance de República de Chile, por ejemplo, Perú, que ha estado creciendo, Costa Rica, que se ha vuelto muy atractivo. Muy atractivo, sí. Muy sí. atractivo. Por lo mismo. Así es. El puerto de Barranquilla, Colombia, no todo Colombia, pero El puerto, sí. El puerto, esa zona que da al Caribe, Uruguay. Uruguay se ha vuelto un país ahí, con todo, y que no tiene ferrocarriles. Qué curioso. Un país mal comunicado, pero se ha vuelto atractivo para instalarte ahí y salir en barco hacia el resto del mundo. Pues, contra países contra los que, hasta hablamos el mismo idioma, literalmente hablando, estamos perdiendo terreno. Ya no digamos con Brasil, que es un mercado 2 veces mayor que el mexicano. Sí, claro. Vamos a una pausa y regresamos al segmento de conclusiones para hacer una glosa global de lo que hemos conversado a lo largo de estos otros 4 segmentos.
London Café, un lugar para disfrutar. Universidad Autónoma de Chihuahua, 60º aniversario. Participa y gana en el sorteo superior de este viernes 10 de octubre. ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! Lotería Nacional para la Asistencia Pública. Ahora sí, la suerte está en tus manos. ¡Orgullo de ser guay! El futuro empieza cada mañana. Trabajando hoy, construimos futuro. Vamos al segmento final a intentar construir pues algunas conclusiones generales pues de este glosa, si usted quiere, pues muy somera, pero creo que ha tocado ejes fundamentales que tienen que ver con su vida, con la mía y con los demás, y que pues son los que en realidad a nosotros son los temas que nos preocupan, ¿verdad? ¿Cuál de esto que se llama, cuál sería tu conclusión? Mira, yo por ejemplo quiero tocar un tema, si me permites, que de alguna manera se deriva de esto que estuvimos platicando, que es el tema muy controvertido de la deuda estatal. ¿Y por qué digo que se deriva? Porque aquí se involucra que los subejercicios que si se ejercieron, que si les quitaron recursos a los estados, que si se administró bien, que si hubo desvíos o no. Bueno, ahorita hay en torno a eso una polémica. Tú le has dado seguimiento a esto. Quisiera que a manera de conclusión hiciéramos referencia a todo esto, porque como que en este ejemplo se embonan algunos de los elementos que hemos tocado. Sí, ahí va a dar el manejo económico del país. Sí. Los estados empiezan a endeudar, todos, en el año 2008. Yo recuerdo la administración de Reyes Baeza, pues, le llevaba yo seguimiento. Por ejemplo, Patricio Martínez no contrató deuda directa, hizo emisiones de bonos, no se endeudó. Reyes se aventó 4 años sin deuda directa. Empiezan a contratar deuda cuando el gobierno federal les, como se dice en la casa, les levanta la canasta, les rebaja las participaciones del Fondo General, motivo de la crisis. Pero aparte, la misma banca de desarrollo se suelta ofreciendo créditos, así como los que te ofrecen tarjetas de crédito por teléfono. Los famosos incentivos perversos. Exactamente, ahí andaban detrás de los alcaldes, de los gobernadores, mira, aquí tienes este cuponcero y con el poder de tu firma. Sí, no, que al cabo Hacienda lo avala, tal y tal. Y todos, absolutamente todos los gobernadores, excepto Tlaxcala, le entraron. Todos. Digo, excepto Tlaxcala es el único estado que no tiene deuda. Desconozco por qué, no conozco la situación. Chihuahua es un estado atractivo en esos términos, tiene una buena recaudación propia, tiene unas carreteras que son muy rentables. Una carretera Quebrada a Juárez es un manjar, ¿verdad? Cualquiera compra bonos derivados de ese soporte financiero. Es un estado que tiene cierta disciplina presupuestal. Para ser sinceros, la burocracia de Chihuahua no es tan cara como la de otros estados. Entonces, pues les empezaron a soltar la cartera a los gobernadores. Los gobernadores, me refiero al anterior y al actual. Claro. Y se les hizo muy fácil, creo yo. Hoy día los compromisos de pago, para no herir susceptibilidades, que luego dicen que no es de nada. Los compromisos de pago del gobierno del estado de Chihuahua van en 41,000 millones de pesos y fracción. Esto incluye 15,000 millones de pesos de bonos carreteros que tienen su propio soporte de pago, pero en lo que va de la actual administración se han contratado 27,000 millones de pesos en 8 diferentes créditos. Todos registrados ante la Secretaría de Hacienda. Están disponibles en la página. En la página. Así es. ¿Qué dices? 27,000. 27,000 millones de pesos. Eso fue la contratación, el saldo ya ahorita es poco menor, pero de todas maneras eso es lo que ha contratado el gobierno del estado. ¿Por qué lo ha contratado? A reserva de hacer un análisis de cómo se ha ejercido el gasto en Chihuahua,
te fijas, de 20 años a la fecha, el gobierno federal le ha ido aventando a los estados una serie de responsabilidades. Empezando muy por el graves. gasto educativo. Gasto educativo que ahí les vieron la cara. El gasto en salud. Gasto en salud en el El gasto en 2096. seguridad. Sí, esto famoso persecución del narcotráfico al menudeo. El narcomenudeo, Sí, sí. sí, usted persígalo, pero Sí, no le doy pero para pistolas, ¿verdad? no No, llama, es un no. problema de salud. Así es. Y se contempla la ley. No lo dejó cobrar DAP, Así es. no lo dejó que cobre. Le fueron aventando responsabilidades, no les dieron dinero para pagar, les cortaron participaciones y aparte dicen, oigan, ¿cómo son desordenados? ¿Cómo se han endeudado? En esto de la deuda, y esto yo lo he dicho en algunas de mis colaboraciones, no hay inocentes, porque eso también bien vale decirlo. Sí, claro. La deuda, el otra vez leí una declaración que del gobernador Duarte. O ingenuos, ¿verdad? Sí, no. O sea, yo no endeudé al Estado, es cierto, él no lo endeudó, lo endeudaron todas las fuerzas políticas. Pues sí, porque además avalaron esos. Estas líneas de crédito de las que hablo se aprobaron en el Congreso con el voto de todos los partidos políticos. Así es. Pero aparte lo registró la Secretaría de Hacienda, Así es. desde el gobierno de Felipe Calderón. Sí. Y avalaron que fuera con cargo a participaciones federales. Entonces, aquí no hay inocentes. Qué buen tema acabas de tocar, porque este es el punto medular que todo. ¿Por qué querer 4 años después? Porque esa es la referente yo. Pero pueden ser 10 o pueden ser 20, como dices tú. Lo que deriva de una situación que aquí explicamos de alguna manera, que es esta política centralista, que por un lado es convenenciera, porque reparte atribuciones, responsabilidades, No te da pero no dinero. recursos, Sí. ¿verdad? O Tú sea, es verás un cómo padre le haces. muy cánico, pero muy desobligado en cuanto al ejercicio del gasto. Y esto pues se traduce en malas prácticas y en malas administraciones. Y tenemos situaciones como esta. Pero en buena medida es consecuencia de eso. Pone a un Estado con la obligación de pagar sueldos a más de 40,000 profesores. Sí, pues aquí equivale a 9,000, 10,000 millones de pesos. A ver, tú verás cómo le haces, pero a la quincena le saca su cheque, ese profe. Vamos a dejar aparte el tema de los servidores. Porque nos queda un de minutito, todo, sí. Porque nos queda, y ese es un temazo de si mierda. quieres, luego en otro Sí, lo porque es un abordamos. temazo, hay unas cifras Sí, espantosas, sí, sí. espeluznantes ahí. Tú arréglatelas para pagarle a doctores y enfermeras. Para equipar a policías, porque ahora tienen que detener a narcomenudistas. Como si el narcomenudista no formara parte de una cadena Claro, macro. sí. ¿Sabes? Cierro esto de conversación interesantísima con esta pregunta. Así. Bueno, ¿por qué no explicarle esto al ciudadano? ¿Por qué en vez de decirle, sí, efectivamente me tuve que endeudar por esto y esta razón, se andan echando la pelotita de quién contrató la deuda y si eso fue boquete, si fue desvío, que ahí, porque eso ya tiene otras implicaciones, ¿no? Exactamente. ¿No sería más decente y honrado explicar así de manera muy puntual y sencilla, con cifra en mano? El primer día que se publicó esto, se pudo haber resuelto. Se pudo haber resuelto El primer día. Sí, nos endeudamos. ¿Por qué? por esto. Por esto. Sí, cierto, están los registros de deuda. Y está presupuestado el servicio de esa deuda, no hay problema. Nos tuvimos que endeudar. ¿Cómo le hacíamos? Punto, no era necesario llegar a todo esto, ¿no? Todo este espectáculo que estamos viendo. Que lo vamos a abordar en otro caso. Alejandro, muchas gracias a usted por su atención. Si le pareció de interés esta conversación, le pido la difunda, que lo comente con sus amistades, la puede localizar en hilodirecto.com y ahí la encuentra esta y otras entrevistas para que usted la pueda compartir. Yo lo espero el próximo sábado en otra emisión más de A Fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Gracias.